En el video de hoy te enseñaré cómo reparar una USB dañada que se encuentra en formato RAW para siempre. Así que conectamos la USB y la misma nos pide formato. Y primeramente vamos a utilizar el CMD para verificar el estado del pendrive. Ahora vamos a escribir el comando chkdsk que todos conocen. Pero al dar Enter nos dice que la memoria está en formato RAW. Y para eso el chkdsk no funciona. Así que no queda de otra que repararla como siempre hacemos. Comenzando con el primer paso, que sería identificar los datos de la USB usando el Chip Genius. Y en este caso la USB es chip controlador Alcor Micro, con número AU6989SN, con Flash ID de Micron y una capacidad de 32 GB. Aquí es cuando todos ustedes pausan el video y comparan estos datos con los datos de su USB. Y si son iguales, pueden seguir viendo el video. Si no lo son, tendrán que seguir buscando en el canal un video con los datos de su USB. Supongamos que sean iguales, así que prosigamos con el paso 2, que sería la descarga del software de reparación, que su link estará en el primer comentario fijado. Extraemos el comprimido y ejecutamos la aplicación como administrador. Y como vemos, no reconoce la USB. Para ello vamos a asignar el bit y el PID del Chip Genius a la herramienta. Importante, esto solamente se realiza para chip controlador Alcor Micro. Así que copiamos el bit y el PID del Chip Genius y abrimos el setup de la herramienta. Y en la pestaña Information pegamos exactamente los valores del bit y el PID del Chip Genius. Cuando hayamos terminado damos en OK. Y ya la Alcor MP debería reconocer la memoria USB. Quedando solamente la opción de dar clic en Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gustan las reparaciones, deja tu like en el video y no olvides suscribirte al canal para muchas más reparaciones como esta. Este video está patrocinado por Fiverr. En muchas ocasiones no tenemos la destreza para diseñar, editar o mucho más, pero puedes valerte del conocimiento de freelancers profesionales para conseguir lo que deseas. Y Fiverr es la web donde esos profesionales te esperan que los contrates para que cumplas tu sueño. Profesionales del diseño, del marketing digital, de la escritura y traducción, del video y la animación, de la música y el audio, de la programación, de la fotografía, de los negocios, de la inteligencia artificial y mucho más. Te dejaré el link para que te registres completamente gratis, ya sea con tu cuenta de Google o con tu correo electrónico, y busques la ayuda de los más de miles de profesionales que esperan por ti para ayudarte. ¿Dónde? En Fiverr. Ya estamos de vuelta y ya estaría el proceso del formato de la USB, que suele ser siempre el último paso. Hasta que nos salen estas letras de color verde que dicen que se ha reparado exitosamente. Ahora cerramos la herramienta y nos vamos al explorador a comprobar. Y veríamos la USB ya reparada sin problemas, con sus 32 GB de capacidad y completamente funcional. Recuerda que esta reparación solo te funcionará para estos datos del Chip Genius, o sea, chip controlador Alcor Micro con número AU6989SN y con Flash ID de Micron. Y te invito a que le hagas clic al siguiente video si deseas seguir reparando otra USB en formato RAW con otra herramienta de reparación.